ainda não tem fecha para o Cônsul Novo da República Bolivariana de Venezuela para pôr começar a funcionar em nossa isla. Pero o Cônsul saliente não por guarda mais, está saliendo para Costa Rica precisamente fora de onde ela vem Aruba. Esta quita por lo menos parte del cuerpo consular que diariamente trae bienestar de venezolano en residencia en Aruba, ofta de visita en las islas. El máximo representante diplomático de Venezuela ahora abandonando las islas. Fueron 4 años de gestión aquí en la isla, acompañado de un grupo de diplomáticos quienes seguramente seguirán adelante de este consulado desenvolviendo y desempeñándose de la mejor manera, llevando a lo más alto el nombre de nuestro país, de nuestra república, aquí en Aruba. Estamos seguros que así va a ser. Entre las cosas que podemos destacar también, conversamos sobre la presencia cultural que ha tenido nuestro consulado, la cual ha sido bien recibida por el pueblo de Aruba y pensamos necesaria para todo lo que tiene que ver con la unión a través de nuestras raíces, del pueblo venezolano y el pueblo arubiano. Y qué más que la cultura, que forma parte de la unión más profunda de nuestra familia, incluso de nuestros antepasados. El consulado tendrá 600 metros cuadrados de edificio que ayuda a centenares de venezolanos anualmente, tanto para trabajo consular como también en esfuerzo cultural. Cubaimiento de cónsul general no te quedó así, y por lo menos 2 suplentes guardando llegada de cónsul nuevo. Tenemos 2 cónsules generales, bien sea la cónsula Mabel Lugo, que ha estado al frente del consulado, como estaba el cónsul Luis Cárdenas. Además de ello, tenemos un grupo de cónsules, cada uno en áreas específicas, Claudia Casio en la sección de prensa, Yolimar Villalba en la sección de cultura y pasaporte, junto con la cónsul Marisol. Tenemos también a Mérici y a Suyín, que están en toda el área que atiende a los presos, a los procesados, el área legal del consulado, junto a un gran personal local. Quiero decirles que nosotros tenemos un personal local altamente capacitado. Los que son venezolanos y los que no son, están altamente capacitados y seguirán sin duda prestando el mejor servicio a toda la comunidad que viene para acá, con todas las capacidades, mejor que yo, estoy seguro. A lo que te auto que va a dar de edificio, causa no quiere avisar mucho, esperando que justicia de Aruba mismo los ha de perseguir sospechoso. El reiterar que Venezuela es un país de paz. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros, insisto, valoramos altamente los comentarios a favor de la paz y del diálogo que se han desprendido de distintos mandatarios en el mundo. Valoramos altamente la no inmiscusión en los asuntos internos de Venezuela, pero no es a mí el que le toca hacer juicios de valor en temas de interés nacional de este tipo, sino el señor presidente y el señor canciller, a los voceros autorizados del gobierno. En este momento yo quiero decir que obviamente como funcionario y como venezolano siempre apostaré a la paz de mi país. Y obviamente estoy seguro que la paz de Venezuela le conviene a todo el hemisferio. La paz de Venezuela es la paz de toda Latinoamérica, porque Latinoamérica definitivamente cambió. Y Venezuela cambió. Y Venezuela es ejemplo y fue ejemplo para los países latinoamericanos que hoy tienen gobiernos distintos, gobiernos progresistas. Entonces, la paz de Venezuela es la paz del hemisferio, estoy convencido. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Cónsul General de Venezuela vem Aruba fora de Costa Rica e agora ele regressa ainda. Quem o reemplaça na Aruba não está completamente decidido ainda. Essa é uma decisão que Holanda e Venezuela me decidiram hoje. O Cónsul Tauta tem uma palavra de elogio e agradecimento na ministro-presidente Mike Eyman para sua amabilidade e cortesia para que a colônia venezolana residencial arriba nas islas.